Levantando el velo, un programa de difusión del conocimiento universal y eterno. Levantando el velo, un programa para el autoconocimiento y el desarrollo interior. Hola, les agradecemos mucho que nos estén acompañando una vez más en una sesión y pues bueno, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Levantando el Velo. Actualmente el acceso a la información es vasto e incluso en algunos casos ilimitados, ya que a través de la red podemos encontrar una gran cantidad de escritos relacionados al camino esotérico que podemos recorrer como individuos. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que no es suficiente tener almacenado ese conocimiento en el intelecto. Para conseguir resultados tangibles, es indispensable llevarlo a la práctica. En este caso, la Gnosis nos habla del perfecto equilibrio que debe haber entre el ser y el saber. Vamos a hablar un poco sobre esto. El saber se refiere al conocimiento que adquirimos mediante el estudio intelectual. Podemos dedicar gran parte de nuestra vida al estudio de los temas relacionados al desarrollo interno del ser humano y, sin embargo, continuar con nuestros mismos hábitos y costumbres que nos llevan a la mecanicidad de nuestra vida diaria. Por otra parte, tenemos que tomar en cuenta que el ser se corresponde al desarrollo íntegro de los valores y facultades que posee la conciencia y se adquiere únicamente a través de la práctica constante del saber. Con mucho gusto, quiero darle la bienvenida a un misionero gnóstico con una gran carrera y una larga trayectoria en la difusión del conocimiento esotérico. Demos la bienvenida a Mauricio Cázares, que pertenece al Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, Fraternidad Gnóstica del Salvador. Demos la bienvenida a Mauricio. Mauricio, bienvenido a esta sesión de Levantando el Velo. Cuéntanos, ¿cómo estás? Estamos muy bien, contento de estar con ustedes acá, tratando de intercambiar algunas experiencias obtenidas a lo largo de nuestra existencia. Para serle franco, pues tengo 59 años, con un recorrido allá desde mis años mozos, ¿verdad?, de la adolescencia, allá por los años de 1974 en adelante, pues conociendo esta enseñanza, y pues a los 40 y tantos años ya con un recorrido vasto en el territorio salvadoreño, teniendo muchas experiencias en el aprendizaje con misioneros internacionales que han venido a nuestro país, algunos maestros que en su momento pudieron estar con nosotros, el caso pues de la maestra Litelantes, el caso del maestro Rabolú, y así muchos otros misioneros de orden internacional que han venido a nuestro país, han compartido con nosotros a nivel nacional o a nivel local, y que nos han dado pues sus conocimientos, sus prácticas, sus experiencias que han enriquecido a muchos de nosotros, tanto como misioneros o instructores en El Salvador. Quiero acotar acá que pues nuestro país ha sido uno de los países abanderados en transmitir la enseñanza gnóstica a nivel internacional. Recuerdo pues que en mis años de niñez o infancia, de adolescencia, pude experimentar ese fenómeno que se dio por los años entre los 70 y 80, como muchos salvadoreños emigraron a muchas partes del mundo, dirigidos por supuesto por el venerable maestro Samael Aún Weor, maestra Litelantes, hacia muchas partes del mundo a transmitir la enseñanza. Pues El Salvador fue uno de los semilleros que dispuso la Logia Blanca para que pudiese trasladarse la mística del Cristo a nivel internacional. Así como Colombia y México han sido los países más
privilegiados en este sentido y que a lo largo de todo este tiempo pues hemos tenido tantos muy buenos misioneros internacionales de Colombia, México y El Salvador. Así de que este recorrido pues es parte de nuestra infancia desde los años 74 en adelante a este 2021, que siempre seguimos en el trabajo de difusión y con la consigna de hermanarnos todos por un solo ideal: la transformación de la sociedad humana de acuerdo a los designios superiores o que emanan de la divinidad para nuestra sufrida humanidad. Eso podría decirles en relación a nuestro recorrido y experiencia como persona. Perdón, mi nombre es Mauricio de Jesús Cáceres y se me había escapado dar mi nombre completo, pero esa es la perspectiva general en relación a nuestra experiencia de vida en el terreno de la sabiduría gnóstica y en el compartir por todos estos años con nuestra sociedad aquí en El Salvador, básicamente. Hola Mauricio, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte. Agradecemos mucho la oportunidad que nos das por haber aceptado esta invitación para realizar esta entrevista. Es un gusto tener a un misionero salvadoreño, porque pienso que El Salvador ha sido un país clave en la difusión de la gnosis a nivel mundial. Intentaremos aprovechar toda la experiencia que has obtenido a lo largo de tu vida dentro de la gnosis y que consideramos que será de gran ayuda para aquellos que nos dedicamos al estudio y práctica de esta gran enseñanza. Sucede que a veces los que ya tenemos algunos años en la gnosis dedicamos gran parte de nuestro tiempo, de nuestra vida, al estudio intelectual de la enseñanza. Nos leemos toda la obra escrita del maestro Samael Aun Weor, escuchamos todas sus conferencias y esto es grandioso. Pero muchas veces sucede que toda esa información se queda solo en la parte teórica. ¿Cuáles consideras que pueden ser las consecuencias para el estudiante de no llevar el conocimiento gnóstico a la práctica? De que el conocimiento gnóstico se quede única y exclusivamente en la parte intelectual. Muy bien, la pregunta es bastante interesante y sobre todo exige profundidad. Podría yo conceptualizar y poder estar muy equivocado, pero doy mi opinión en el sentido de amor a nuestros semejantes, porque duele, para serte sincero, duele enormemente en el alma ver cómo la sabiduría que se ha transmitido a la humanidad no ha sido debidamente practicada, debidamente sustentada, o que dé un fruto. Y eso se debe a un factor importante. Y como fruto, el resultado es el descontento, el desencanto, el cansancio, el hastío, la frustración, el desconsuelo que genera el no tener resultado. Porque la gnosis está, la sabiduría está. El problema es dónde caímos nosotros, en qué estado psicológico caímos nosotros cuando empezamos a indagar sobre la gnosis. Y el por qué nosotros, teniendo esta enseñanza tan maravillosa, eminentemente transformativa, trascendental, nosotros seguimos siendo igual. Las mismas personas egoístas, con los mismos hábitos y costumbres que hemos tenido desde que iniciamos en la gnosis, y bueno, pasamos y seguimos con las mismas actitudes egoístas y cada vez más petrificadas. Quiere decir que no hemos tomado por la parte pragmática la enseñanza, no nos hemos vuelto reflexivos. Y esto lo digo desde el punto de vista personal. Una de las cosas más importantes es que la gnosis es tan vasta, tan hermosa, tan atractiva, llamativa,
que de repente nosotros nos identificamos tanto con la información literaria que llegamos a un alienamiento, que llegamos a nutrirnos tanto de conocimientos, de datos, de información, pero nuestra manera de vivenciarla es demasiado limitada. Y esto es fruto muchas veces por quienes nos dan la enseñanza, los instructores o los misioneros que nos la transmiten. El hecho es que la gnosis es eminentemente práctica, pero en este sentido, aquí vamos al grado de madurez de cada uno de nosotros. Antes de seguir en esto, quiero recordar, quiero acotar algo bien importante cuando el maestro estaba prácticamente dejando este mundo físico. Recuerdo que en una oportunidad nos comentaban que el maestro lo halló a la maestra Litelantes llorando. Y cuando vio eso, la maestra le preguntó: abuelo, ¿por qué lloras? Y el maestro respondió, tal vez no con estas palabras que les estoy diciendo, pero el maestro respondió: me duele ver cómo el movimiento gnóstico, los hermanos del movimiento gnóstico no han comprendido las sagradas enseñanzas gnósticas. Hasta a esta altura no han comprendido la enseñanza, porque no se veían frutos en ese entonces, allá por los años 78, allá cerca de la partida de él, 77, 78. Entonces, él se sentía triste y con dolor. Lo encontraron llorando precisamente por esa actitud del estudiantado gnóstico. La falta de seriedad en el estudiantado es lo más evidente en cuanto a práctica se refiere. Lo otro es que cuando les hablo de la parte reflexiva es que el grado de madurez de cada espíritu, eso pues nadie lo puede medir. Y sin embargo, nosotros en lo personal, voy a hablar de mi persona, no con la intención de llenarme de ego, sino con la intención de ayudar un poco a la situación. Realmente, en lo personal, lo que busqué cuando inicié en la gnosis fue por dónde empezar. Entonces, me centré en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Lo que hice en primer lugar fue dedicarme a eso, a indagar y a reflexionar a través de la oración, quietud mental, y tratar de conectarme con el ser para poder tener una orientación más adecuada. Precisamente porque en ese entonces veíamos que la instrucción o los misioneros tenían limitado desarrollo de apreciación de la enseñanza, mucho menos para poder inducir al estudiante a un orden en el trabajo, a un principio en el trabajo. El resultado de todo esto es el descorazonamiento, la frustración de todos los estudiantes gnósticos que estudiaron las obras del maestro y agarraban a ratos una técnica, soltaban esta, agarraban otra, y en fin, aquella inconsistencia, aquella falta de constancia en las técnicas o en las prácticas o en los parámetros, y aquella falta de orden en esta dio como resultado secuencial de frustración. Y el peor de estas cosas fue llegar al escepticismo espiritual. Es decir, y eso es lo más doloroso, que siendo estudiantes gnósticos, muchas veces instructor o misionero, vemos imposible llegar a las experiencias directas, tanto en el plano místico, en el plano espiritual. Y hemos escuchado muchos misioneros, muy buenos misioneros, hablando de gnosis, y que cuando se les pregunta sobre el desdoblamiento, sobre las proyecciones astrales, con plenitud, con conciencia, con continuidad, con desarrollo continuo, pues estos se ponen y se ríen entre sí y dicen, y eso por estos tiempos es imposible. O sea, no pueden ellos captar que eso se puede lograr con una actitud, con unos valores que nosotros podemos fabricar dentro de nosotros mismos a fuerza de mucho coraje, de mucho esfuerzo, de mucha entrega y sobre todo de mucha voluntad, para poder desarrollarnos como espíritu y tener todas esas primicias que el maestro decía, todos esos regalos
que el maestro decía de una persona que despertase su conciencia en este plano y en los planos suprasensibles, que es el verdadero objetivo de todo estudiante gnóstico, el despertar de su conciencia para luego emprender el viaje con la conciencia despierta, porque no se puede recorrer el sendero con la conciencia dormida. Y eso constituye un trabajo ordenado, sistemático, pero sobre todo congruente y, por decirlo así, congruente y completo. Es decir, un trabajo ordenado que tenga un principio, que tenga un orden a seguir y que vaya clarificando un desenvolvimiento gradual y transformativo, que vaya tendiente a ese despertar. Porque no se puede desarrollar un individuo si no se despierta la conciencia gradualmente en función de todo lo que esto exige. Por ejemplo, se quiere despertar, ok, pero hay que aprender a morir. Si no se puede morir o no se entiende el factor morir, es porque precisamente una cosa es entenderlo y una cosa es vivirlo, llevarlo a la práctica, a la praxis. ¿A qué me quiero referir en esto? Es que yo puedo entender intelectualmente que debo morir, pero aquí entra el ser y el saber. Si yo no soy, si no tengo las condiciones psicológicas previas para poder morir, pues la muerte, eso pasarán 30, 40, 50, me voy a desencarnar y no voy a tener la capacidad ni siquiera de morir. ¿Por qué? Porque no he entendido la enseñanza. Por eso el maestro se sentía frustrado de ver que nosotros no progresábamos en los aspectos de la muerte, del yo, mucho menos en el despertar del kundalini o despertar de la conciencia, porque el estudiante quería morir, pero nunca pudo. ¿Por qué? Por sus condiciones, por sus actitudes, y porque para morir se necesita entender que hay que llegar a un estado emocional superior o un estado mental superior, y que eso hay que construir. Así que agarrar la gnosis intelectualmente, el fruto de solo intelectualizar, llega un momento de que la persona se aburre, se cansa, se llena de tanta información, es muy vasta, pero bueno, no tiene experiencias místicas directas. Entonces, ¿qué puede sentir? Se descorazona y llega a la frustración y al escepticismo. Y algo muy cruel es ese escepticismo, y es triste escuchar de gente que tiene muchísimos años, con solo experiencias y sin un sistema didáctico trascendental, escalonado en el proceso del despertar de la conciencia a través de los procesos de la muerte que conllevan estados emocionales superiores, mentales superiores, como regla exigente en el andar de la mística interior. Y en lo externo es triste porque nosotros no damos un ejemplo oportuno o un ejemplo adecuado o un ejemplo idóneo de ser gnóstico. Somos los mismos iracundos y hasta a veces peor porque somos más refinados. Entonces nuestros aspectos egoístas, aspectos mentales, emocionales, volitivos, instintivos y sexuales son casi igual que el común de la gente que no tiene la enseñanza. A veces mucho más refinados, para que creyendo o pretendiendo esconder nuestras debilidades en la interrelación social. Sin embargo, es evidente que nuestro ego ahí está presente. A pesar de tener la enseñanza, no podemos dar un mejor ejemplo porque el ego está vivo. No podemos tapar el sol con un dedo. De efecto vivo, aunque por más que lo querramos cubrir, siempre es evidente, por muy sutil que parezca o por mucho que lo querramos esconder, el yo de repente nos asalta. ¿Por qué? Porque no lo hemos podido trabajar, no lo hemos podido debilitar, porque es el trabajo básico de nosotros en este terreno de la comprensión, del estudio y comprensión de la gnosis, es llegar a debilitar el deseo, el ego, los defectos de carácter. Porque sabemos y entendemos que la muerte es única y exclusivamente y corresponde a la Divina Madre, que es nuestra bendita aliada en la muerte del ego. Nosotros por sí solos solo podemos debilitarlo, es ella quien lo puede eliminar. Entonces un estudiante que pueda de verdad debilitar su ego, pues va a dar un buen ejemplo, y ese va a ser el fruto del buen entender y comprender de la enseñanza. Entonces podremos decir ahí que el ser y el saber está bastante equilibrado, pero en este sentido podemos evidenciar que el ser y el saber
en el estudiantado está muy desequilibrado. O sea, sabemos y conocemos mucho, pero de lo que tanto sabemos, de tanto cuántos debemos ser como estudiantes gnósticos, pues no poseemos mucho, porque pues no logramos atesorar el verdadero sentido de la condición de espíritu caminante del sendero interior. O sea, llegar al verdadero caminar significa haber encontrado el maestro, porque si no, ¿cómo podemos andar con la conciencia dormida y sin un guía? Y ese guía o maestro es nuestro propio ser. No es un misionero, no es un instructor. El instructor o el misionero es el que pone en el camino al estudiante para que se acerque a su maestro y que éste sea el que lo guíe, porque quien establece el orden en el interior y en el camino místico es el Padre, es nuestro maestro interior. Esa es mi apreciación en cuanto a que la gnosis, como fruto del intelecto y como fruto de la no práctica o de la no sabia combinación de estudio y práctica, nos da. Claro, diferente es cuando una persona estudia y practica y lleva el trabajo equilibrado. ¿Verdad? No sé si les queda clara la postura que nosotros tenemos al respecto, con la intención de poder aportar un granito de arena a estos aspectos, sobre todo disciplinarios gnósticos o de aspiración al desarrollo interior. Esa es nuestra apreciación y una manera de poder expresarles una idea de las condiciones en que se cae cuando se vuelve muy intelectual de las enseñanzas gnósticas. Recuerdo en alguna oportunidad el maestro Samael siempre lo mencionó, que había un misionero que pues uno se quedaba, wow, desconcertado de ver aquella capacidad lúcida de transmitir el mensaje hermosamente, muy estéticamente, muy artísticamente, con muchas capacidades intelectuales, pero en el terreno práctico pues dejamos mucho que desear. Nada menos hace poco tuve una experiencia entre otros grupos allá por el occidente de nuestro país, hace una semana o menos quizás. Estuve con unos hermanos que hablaban bien de un misionero que era el guía, un hogar ejemplar. No se podía hablar mal de esa pareja gnóstica, y pues cualquiera podía pensar menos que estuvieran en problemas, y llegaba la dama gnóstica y el hermano gnóstico, eran ejemplares. Ahí al final, cuando desencarna el hermano, viene la hermana y externa el duro momento que pasó viviendo y conviviendo con este hermano en su hogar. O sea, la gente no se daba cuenta que el muchacho la maltrataba, la golpeaba, la ultrajaba, la humillaba, y bueno, fue un asombro total para todo el mundo cuando se dieron cuenta que esta pareja, este hermano, trataba terriblemente mal a su esposa. Y pues esos son los ejemplos de una mala interpretación de la gnosis en cuanto a conocimiento y a la practicidad del conocimiento gnóstico. Esa es nuestra postura como parte de nuestro aporte, con el respeto que me merecen mis demás hermanos, nuestra apreciación en la corriente de nuestra existencia, y para que nos ayude a todos, porque de eso se trata, de aportar un apoyo para el colectivo. Gracias. De antemano agradecemos mucho, Mauricio, tu respuesta. Y bueno, creo que has tocado dos factores fundamentales con base en la aportación que has hecho. La primera y la más indispensable viene a ser el tema sobre el trabajo en los tres factores de la revolución de la conciencia. ¿Por qué? Porque estos tres factores debemos de tomarlos como una base y un estandarte para el trabajo sobre sí mismo, el nacer, el morir y el sacrificio por la humanidad. ¿Por qué? Porque a través de ellos podemos realmente comprender lo que es no solo la enseñanza,
sino el camino del conocimiento gnóstico y la experiencia directa a través de él. Claro, o sea, si realmente como sociedad pudiéramos implementar constantemente este trabajo sobre los 3 factores, pues este sería un mundo totalmente distinto. Otra parte fundamental que tocaste, pues viene a ser ese sabio equilibrio entre la teoría y la práctica. ¿Qué sucede? Que muchas veces el estudiante gnóstico se enfoca únicamente en la parte teórica. Lee los libros, lee las conferencias dictadas por el maestro Samael, mas sin embargo, esa enseñanza únicamente la deja almacenada en el intelecto. Claro ejemplo, pues el que nos acabas de comentar, ¿no? En una ocasión, cuando el maestro Samael pues rompió en llanto y dijo que el estudiante gnóstico no ha comprendido completamente el camino esotérico a recorrer. Y pues con lo que nos has dicho, creo que se refería a eso, a que como el estudiante gnóstico no recorre el camino, sino que simplemente lo mantiene en el intelecto, pues no puede experimentar de una forma real y de una forma verdadera lo que es esta gran enseñanza. Entonces, Mauricio, dinos, ¿por qué crees que el conocimiento gnóstico se ha tomado en su mayoría como un estudio intelectual, dándole paso a que el estudiante no pueda experimentarlo de forma real y directa? Con el respeto que me merecen mis hermanos, instructores o misioneros a nivel internacional, y lo digo con el respeto que merecen porque también no puedo hablar en general por todos, ¿verdad? Y esto lo digo porque es una responsabilidad que me atañe como espíritu y porque realmente hemos tenido algunas experiencias muy íntimas. Voy a contar aquí una pequeña experiencia en una oportunidad de mi existencia por los años 30 de mi vida, 30 y tantos, viéndome en los mundos internos habíamos varios estudiantes de la Gnosis. Digo de la Gnosis porque era mi apreciación intuitiva de ese momento, en esas regiones del espíritu, en una reunión por cerca de unos 35 o 40 personas que habíamos en una sala de conferencia, y estaban los señores superiores, o para serles más franco, extraterrestres, como les llamamos nosotros en la Gnosis, hermanos mayores, nos estaban transmitiendo un mensaje. El mensaje era que difundiéramos a la humanidad el verdadero mensaje, que era que se preparasen para lo que venía próximamente. Y eso mismo me hizo recordar esta experiencia porque me les quedaba viendo en los labios a los seres que hablaban altos, de alta estatura, y intuitivamente supe que no eran personas terrenales, sino que eran seres de otros planetas que estaban educándonos a personas de Latinoamérica, porque casi todos los que estaban allí eran gente de Latinoamérica, no sé, misioneros, no sé quiénes eran, pero sí, no eran solo de un país, y nos transmitían la información a través de la intuición, de la telepatía, y escuchábamos muy fuerte la información en los oídos y ellos no movían sus labios. Y digo esto porque nos estaban transmitiendo un mensaje simple, lacónico, síntesis. Nos estaban diciendo que le enseñáramos al ser humano que estaban los tiempos del fin y que por supuesto teníamos que enseñarles el verdadero camino, ¿verdad? Pero hacerlo de manera sencilla, no complicarlo todo con eso del laberinto de tantas teorías. La gnosis es vasta en conocimientos. En lo personal he captado que nosotros nos morimos y quedamos a medias, empezando a entender la sabiduría. Y la verdad es de que es tan vasta, pero hay algo que tú dices y acotas por lo que yo mismo hablé en su momento, de los 3 factores de la revolución de la conciencia, y allí está el punto medular del gran problema gnóstico en cuanto al ser y al saber. Pasa que nosotros recibimos tanta información y perdemos el enfoque principal del desarrollo esencial de cada uno de los individuos, empezando por el instructor, empezando por el misionero, empezando por nosotros que recibimos una enseñanza muy profunda, muy para espíritus maduros,
pero por las circunstancias de la sociedad, por las circunstancias de los tiempos que se avecinaban, había que darle enseñanza como una tabla de salvación. Y en la tabla de salvación iban tres factores básicos y fundamentales, que eran los 3 factores de la revolución de la conciencia. Y precisamente ahí por el domingo pasado, recién pasado, estábamos en una reunión allá en el occidente del país con otros grupos y les pregunté, porque me consultaron al respecto, en cuanto a mi consideración del por qué, precisamente esta misma pregunta. Y les decía yo, cuando decimos nosotros los 3 factores de la revolución de la conciencia, ¿qué nos está diciendo? Porque de ahí parte todo lo demás de la sabiduría gnóstica. Si nosotros no empezamos por esos 3 factores, si no empezamos realmente por el factor básico, yo les preguntaba a ellos, ¿cuál es lo primero de esa expresión, de esa frase que dice 3 factores de la revolución de la conciencia? Y empezaron todos a discutir entre ellos. No, es morir. No, que es el nacer. No, es el servir. Total, ahí se hicieron una discusión y les digo yo, parémonos ahí. Realmente todos tienen la razón. Pero observen ustedes la frase. Dice los 3 factores de la revolución de la conciencia. Como nosotros leemos y interpretamos todo a nivel intelectual, no capturamos a través de la intuición la verdad contenida en una simple frase, entonces nosotros pasamos por alto lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Despertar la conciencia. Nosotros nos vamos a morir, nacer, servir. Ok. Y entonces empezamos, como es fácil hablar de morir, nacer y servir. Y bueno, ahí aislada el despertar de la conciencia. Y entonces no reflexionamos sobre simplemente una frase que nos dice todo. Si nosotros ahí aterrizamos y partimos de ahí con un trabajo serio, pues realmente la gnosis se vuelve transformadora. Porque si nosotros decimos, bueno, mi conciencia está dormida porque los defectos, los yoes la tienen condicionada. Ok, entonces el enfoque es mi conciencia. A partir de eso, ¿qué es lo que debo hacer? Y entonces ahí es donde empieza a edificarse la construcción de un nuevo ser. De lo contrario, no puede haber nada de transformaciones. Si nosotros no nos enfocamos en que la conciencia tenemos que despertarla en función de la muerte del deseo, entonces nosotros no podemos transformarnos, ni nos transformamos nosotros, ni mucho menos vamos a ayudarle a otro a transformarse. No quiere decir que nosotros vamos a buscar el despertar de la conciencia a la loca tolondra. No. Esto tiene claridad. Esto tiene que tener un principio de claridad. ¿Cómo es que se empieza el trabajo en la transformación de un nuevo ser a partir de los 3 factores de la revolución de la conciencia? No es que voy a morir, simplemente si yo no ejerzo dentro de mi psiquis y no trabajo mi conciencia para que se libere un tanto para poder elevar el centro emocional y mental superior para empezar el trabajo interior, pues es bien difícil que la conciencia pueda clarificarse. Entonces, y el maestro habla ampliamente sobre los conceptos prácticos de la gnosis, pero el estudiante se va a que agarró un tema, agarró el otro y total, se gasta la existencia en leer, volver a leer una y otra obra, en aquello que más le interesa o le llama la atención, y se desenfoca del trabajo de la conciencia. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Principalmente, simplificar la enseñanza en aspectos que van a dar el empuje completo y escalonado del desarrollo interior. No podemos nosotros desarrollarnos si no tenemos claridad, si no tenemos los elementos que vayan a transformar la conciencia. Que dice que hay que morir. Claro, hay que morir, y eso todo el mundo lo entiende. Pero antes de entender esa frase, hay que entender que no podemos morir si no tenemos un estado emocional acorde, si no tenemos un estado mental acorde a las pretensiones de muerte. Lógicamente la conciencia siempre va a estar enfrascada. Si nosotros queremos matar el ego a través del ego, eso es un imposible. Entonces, esa es una apreciación demasiado parca para poder nosotros progresar como espíritu. Y es hermoso cuando la persona capta la idea que el maestro está transmitiendo. Porque el maestro no nos quiso
que nos enamoráramos de las frases y que nos enamorara de los temas y que nos lo diéramos de la mejor manera más pintoresca que podamos dar. Si misioneros han transmitido tantos mensajes, pero pocos tocan la parte esencial de esas temáticas fundamentales. Yo no digo que solo sea la gnosis estos 3 factores, lo es todo, pero fundamentalmente si nosotros no somos personas con el practicismo en lo primordial, ¿cómo podemos avanzar en lo demás? Es un imposible. O sea, tenemos que llegar en orden, en prioridades, para luego ir en forma ordenada. Esto que les estoy diciendo me recuerda al hecho de que nosotros, como estudiantes gnósticos y como misioneros o como instructores, nuestro deber y responsabilidad, en primer lugar, es reflexionar sobre cómo vamos a despertar la conciencia teniendo el ego vivo. Es un imposible. Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer para hacer elementos prácticos? Que no tenemos voluntad, pues hay que construirla. Que no somos constantes, pues hay que construir la constancia en nuestro interior. Recuerdo una anécdota que es personal, cuando allá por mis años, 14 años, le mandé una carta al maestro Samael, pidiéndole ayuda sobre un aspecto egoísta que tenía muy erradicado en mi interior. Y el maestro, con ese amor que le caracterizaba, me contestaba como que era su hijo y me decía: recibí tu cartita con fecha tal, y ya empezó a aconsejarme y me dijo: debes hacer tus prácticas de transmutación y meditación con fe y constancia. Esas frases me sonaron muy fuerte. No te dejes vencer por el ego. Yo estaré internamente contigo. Fueron frases lacónicas. Un maestro no habla tanto. Simplemente da 2, 3 frases y con eso pues le llena a uno el espíritu, la parte o la sed que uno siente, que le llena, el vacío que uno tiene, el maestro se lo llena en forma lacónica, rápido. Y entonces capté la idea del maestro y entendí que tenía que perseverar en el proceso del despertar, pero lógicamente con la muerte del ego. Claro, como era un joven, era un niño, era imposible eliminar el ego. Yo tenía claro que el ego no iba a morir así nomás. Y entonces emprendí mi ruta y entonces empecé por los procesos. Esto de los procesos de trabajo interior o de la parte práctica de la gnosis me dejó frutos. Lógicamente, le voy a ser honesto, cuando uno empieza en la gnosis, allá por los años en que la gnosis empezaba, para serles franco, cuando nosotros empezamos en la gnosis tenía 7 años de estar en El Salvador. Tenía por allí entre 12 y 13 años de recibir la enseñanza, a 7 años de estar en El Salvador. ¿Qué podía esperar yo de instructores que estuvieran a un nivel ya más desarrollado como para tener una guía o donde poderme afianzar o tener luz o orientaciones? Si los hermanos instructores o misioneros apenas tenían, ¿qué? 5 o 6 años de estar en la gnosis y apenas aprendían sus primeros pasitos en el aprendizaje intelectual, no en el desarrollo interior, porque ¿quién podía tener mayor desarrollo a tan temprana recepción de la sabiduría? Entonces me vi limitado, ¿no? Porque el maestro transmitiéndome sus ideales muy profundos a través de las obras, a través de sus mensajes, a través de la carta, pues me permitieron entender que mi primer paso a dar era trabajar con el ego, pero para eso tenía que tener una condición emocional superior, una condición mental adecuada. O sea, son cosas que uno tiene que entender en el proceso de la interiorización. No podemos nosotros trabajar la conciencia, que está en la parte central de la mente, sin los parámetros de la meditación intensiva, progresiva, escalonada, sistemática, progresista. No podemos debilitar al ego, porque el ego, su guarida es la mente. Y si nosotros si no hacemos un trabajo enfocado en la observación, en la indagación, en la investigación intensiva del comportamiento mental, estructural y transaccional del ego mental, en la parte emocional,
Y si aparte de todo nuestra emoción estaba limitada por todos los defectos que nos caracterizaban, era muy pobre lo que íbamos a hacer. Sin embargo, empezamos a través de la luz que el maestro nos pudo transmitir, entender que teníamos que conectarnos con el maestro a través de la oración, con las limitantes que esto implicaba en un proceso de iniciación de la gnosis en un país que hasta recién había llegado la gnosis. Entonces no me quedó alternativa que más que pedirle a Dios en oración íntima que me diera luz, ¿no? Allá con el tiempo me di cuenta que iniciamos un proceso duro, para serle franco, casi enloquezco en ese tiempo había mucha gente práctica aquí en El Salvador, que practicaba mucho, pero le soy sincero y con dolor, muchos enloquecieron. Muchos estudiantes entraron en crisis tremenda, algunos se alejaron por esas malas prácticas que realizaron, porque casi que se enloquecían y otros pues perdieron hasta la vida. Fueron unas experiencias bien duras. En el grupo de repente caían posesos porque hacían cosas que no estaban dentro del orden. Entonces inventaban muchas cuestiones. La gente en su angustia y en su anhelo por querer indagar, lo hacían a la loca tolondra, ¿qué? En forma equivocada, diríamos nosotros. Recuerdo los primeros pasos nuestros fueron ahí por 2 meses intensivos de interiorización a través de la meditación, a través de la transmutación, que poco a poco fui entendiendo lo que el maestro explica al respecto, cómo poder introducirse en el interior. Y pues el primer proceso fue de aprendizaje, ¿verdad? De interiorización. El segundo proceso que iniciamos fue un poquito más avanzado, porque ya habíamos tenido la primera experiencia y nos dio una comprensión mayor para poder hacer un segundo proceso, en el que ya pues las dificultades se dieron, pero en el tercer proceso sí ya nosotros logramos penetrar un poquito más en el proceso de la penetración en el interior y en el desarrollo gradual y sistemático del crecimiento interior que puede ser desarrollado por un soltero o por un casado, ¿verdad? Que todos es independiente, tanto un soltero como un casado pueden entrar en un mismo proceso. Claro que hay uno que puede avanzar más y el otro que queda rezagado, porque el soltero pues puede llegar a dominar el ego o a debilitarlo hasta cierto punto, un 50% quizás, y a la muerte pues eso es y compete a los verdaderos practicantes de la sexualidad superior. Pero esto pues, como les vuelvo a repetir, tiene que ser claro, tener claro qué es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Si yo solo me dedico al estudio de la gnosis, a la intelectualización de la gnosis, a meter mi información, a enriquecer el intelecto, a cultivarlo de información gnóstica, hombre, eso es bonito, es hermoso. Pero si yo no he podido equilibrar la práctica, si soy demasiado flojo, si soy demasiado limitado, si no tengo fuerza, eso es lo que pasa. Entonces el estudiante no es serio, no es responsable. Empieza una práctica de interiorización y luego el siguiente día la deja. Y esto es demasiado serio. O sea, si empezamos una práctica que lleva la tendencia a poner lúcida la conciencia, pues eso significa que tenemos que intensificar los parámetros que ponen lúcida la conciencia. En este caso, la meditación. Podríamos dar ejemplos de meditación de la observación serena, que en Oriente le llaman vipassana, que el maestro le decíamos observación serena y que va incluido en un trabajo amplificado de la muerte mística como el Blue Time, que el maestro explica, y que el famoso vipassana es una de las partes básicas de la muerte del ego, que es la observación serena, en donde el estudiante se enfoca en la mente a través de la conciencia dirigida, sin perturbar la actividad mental en el momento de estar en ese proceso de aquietamiento o de meditación. Y así sucesivamente tener claro cómo son esos procesos y en los que uno lo que busca es llegar a tener la comunión con el maestro, porque es el maestro el que pone el orden en la psiquis humana.
es él el que precisamente le enseña a uno cómo es que va a ir progresando a medida uno va haciendo el esfuerzo propio. Y uno de los consejos que siempre damos en lo personal es que si no tengo voluntad, hay una razón. Si no tengo voluntad es porque probablemente no cultive la energía sexual, la despilfarre. Si no tengo voluntad, puedo construirla a través de técnicas como las runas ya exclusivas que hay por ahí, que no tengo capacidad para hacer, porque la gnosis es movimiento, por eso movimiento gnóstico, claro, es movimiento, es acción. Y si no tengo ese principio de acción, pues hay que construirlo. Ahí están las runas. Hay un libro donde el maestro habla sobre runas que equilibran la acción, la voluntad y la acción, que son cosas muy diferentes, ¿verdad? El movimiento, la acción y la voluntad unidas hacen logros con los parámetros que la sabiduría nos muestra para llegar a crear esas transformaciones conscientivas que uno debe de ir gradualmente amplificando con un trabajo inicial y progresivo. Esa es nuestra postura, nuestra posición para que nos vinculemos con una transformación real y que no nos vayamos por la tangente a través del estudio. No decimos nosotros que es negativo el estudio, no, es una necesidad tener claridad intelectual de la enseñanza, tener el dominio del cuerpo doctrinal gnóstico, es básico. Pero tenemos que también simplificar por dónde empieza el trabajo, la claridad que esto implica. O sea, cómo simplificar este trabajo, sin llegar a entrar a ese laberinto de tanta información, de tanta teoría, y ir a la medular. El hilo de Ariana es la conciencia. A través de ese hilo de Ariana, para salir libre del laberinto de teoría, es la simplicidad. Llegar a la conciencia, buscar y trabajar, desembotellar la conciencia como de lugar a través del centro emocional y mental superior, las condiciones que debemos crear para que ese aporte de esos centros superiores nos puedan ayudar a penetrar en el camino real de la transformación. Muchas gracias, Mauricio, por la explicación tan importante que nos has compartido. Todo lo que nos has estado platicando es bastante importante. Sin embargo, de manera particular, hay dos puntos que has mencionado y que me gustaría que hablaras más sobre él. Nos has dicho que para poder vivir realmente los 3 factores de la revolución de la conciencia, uno debe de tener desarrollado el centro emocional superior, ya que sin el desarrollo del mismo, uno puede intentar vivir estos 3 factores, pero no hacerlo de la manera correcta. Es decir, podemos estar intentando nacer, morir y sacrificarnos por la humanidad, pero los resultados pueden ser totalmente contrarios a lo que esperamos. Queremos morir, pero el ego lo fortalecemos cada vez más. Queremos servir a la humanidad y abusamos de la confianza que la gente nos da. También comentaste sobre la respuesta que el maestro Samael dio a una carta tuya que en algún momento le enviaste y que te habló de hacer tus prácticas con fe. ¿Cómo realizar nuestras prácticas con fe y no dejarse atrapar por la rutina y la mecanicidad? Ya que uno puede caer en el error de estar practicando todos los días ejercicios gnósticos, pero no sentirlos en el corazón. Y muchas veces esto también nos puede llevar al aburrimiento, al no poder experimentar nada. Asumimos una disciplina rígida que en lugar de beneficiarnos, pues por todo lo contrario nos perjudica. Entonces, resumiendo, ¿qué consejos nos puedes dar para desarrollar el centro emocional superior y poder vivir el camino correctamente? ¿Y cómo realizar nuestras prácticas con fe
para no caer en un aburrimiento espiritual? Con gusto, hermano. Sí, esto es bien delicado, porque a través de la experiencia nosotros pudimos evidenciar que el estudiantado que mucho estudia, el misionero, el instructor, muy internacional, puede ser muy de vasta capacidad intelectual, pero puede tener experiencias. Yo no digo que no las pueda haber tenido, pero este camino no es de experiencias. Bueno, de eso casi todo el mundo tiene experiencia, pero este camino es un camino tangible, continuo, gradual, sistemático, escalonado y conscientivo, sobre todo conscientivo. Entonces, para llegar a ese contexto de realismo, de percepción cruda de las verdades cósmicas, tenemos que nosotros elevar nuestra frecuencia emocional. Vaya, para que me entiendas y que me entiendan los hermanos, si yo quiero llegar a la parte emocional superior en el camino interior, si yo quiero llegar al mental superior, pues de hecho tengo que cultivar esas partes que no tengo. Todos tenemos la parte emocional inferior o dentro del centro emocional inferior, que nos gustan las novelas, que nos gustan los partidos de fútbol, que nos gusta, en fin, todas las cosas que dan placer al ego. Y eso es parte del centro emocional inferior. Pero la parte emocional superior está conectada con la música clásica, con las salidas al campo, con las apreciaciones de la naturaleza en toda su expresión, con las apreciaciones del arte místico en todo su esplendor, la apreciación del arte en sus expresiones, desde la época media, de los grandes pintores, de los grandes escritores, sus poesías, sus versos, de los pintores, de los grandes artistas en toda su expresión de la música, un Bach, un Beethoven, un Richard Wagner, un Tchaikovsky, las diferentes sinfonías de los grandes maestros, de los grandes compositores, de Beethoven, de quién más que hoy en día hay tanta música adecuada a elevar el centro emocional superior. Y otra de las cosas que ayudan a activar este centro es las manualizaciones relacionadas al centro cardíaco, el epicentro cardíaco. Es fundamental en el desarrollo interior. Nosotros no podemos dar un paso en el trabajo interior íntimo si no desarrollamos el corazón, hermanos. El corazón de nosotros está demasiado empobrecido, está demasiado endurecido. Entonces tenemos que edificarlo a través de la apreciación de la belleza natural, de la apreciación de la música de esos grandes músicos talentosos, ¿verdad? Escuchar las 4 estaciones de Vivaldi, la quinta sinfonía de Beethoven, de todas aquellas partituras que impulsan el espíritu, el ánimo espiritual del individuo hacia las cosas, hacia las verdades eternas. Ese desarrollo de la inspiración que nos lleva al conocimiento inspirado a través del conocimiento imaginativo, inspirativo e intuicional al que debemos llegar en todos los procesos de desarrollo interior. Si nosotros no tenemos el desarrollo emocional superior, nosotros no podemos entrar en el camino de la renunciación del deseo, porque es precisamente la parte emocional que nos induce a enamorarnos de la libertad de nuestro espíritu. Entonces, a través de ese estado emocional nosotros podemos llegar a conectarnos con las partes autoconscientes del ser, que son las únicas que nos permiten a nosotros conectarnos con esas realidades eternas que nos pueden servir, que son nuestros verdaderos auxiliares. Nosotros oímos hablar del Padre que llevamos dentro, oímos hablar de la Madre íntima, de nuestra divina Madrecita, oímos hablar del Salvador del mundo, pero no sabemos cómo conectarnos con ella, porque nuestro centro emocional está demasiado empobrecido. Entonces, ¿cómo lo elevamos?
a través de la mantralización con la O, con el OM, el Om Masi Padme Hum, que son mantras poderosísimos que desarrollan rápidamente el centro emocional, la intuición, y nuestro centro emocional superior se desenvuelve y se desarrolla. Ahora bien, para cultivar el mental superior debemos darle y cultivar la paz, el silencio de la mente. Lógicamente que eso es todo un proceso que no se puede establecer con minutos, sino con horas. O sea, eso es un proceso en el que se tiene que aclarar al estudiante que tiene que aprender a perfeccionar y a dominar su cuerpo, a perfeccionar y a dominar su mente, que son procesos graduales de relajación corporal, mental, para que empiece a enfocarse a que su mente se aquiete. Claro que eso lleva un estudio y una práctica intensiva, y que si uno quiere llegar al centro mental superior, tiene que aprender a aquietar la mente de manera espontánea, de manera gradual, a partir del autoconocimiento, del comportamiento, de sus defectos, a través de largas horas en la meditación, en la observación serena de su comportamiento natural, egoísta o mental. Entonces, poco a poco uno va adquiriendo destreza en la mente, la va dominando gradualmente, poco a poco, como lo enseña el maestro. Sabemos nosotros que la mente poco a poco se va manejando, se va amueblando, se va educando a partir de la observación, porque nosotros no podemos tajar a la mente, no lo podemos, por decir así, no podemos maltratar la mente en forma grosera, ni rechazarla, ni aceptarla, simplemente observarla, y eso quiere mucho trabajo de interiorización, de observación, por largas horas, que es un proceso gradual. O sea, eso es lo que uno tiene que tener claro. Llegar a la mente superior significa tener y llegar a la paz de la mente, de ese silencio básico, porque a través de ese silencio mental es donde la conciencia se libera y empieza a aprender. Esa condición de mente quieta y conciencia activa y una personalidad pasiva es lo que le da el aprendizaje continuo a la esencia. La parte emocional debe ir a la par, unida al mental superior, y es cuando el estudiante empieza a progresar o puede emprender el camino al interior. Imagínate aquí, hasta esta altura, tú lo que estás haciendo con esa mente sometida bajo tu voluntad y ese centro emocional desarrollado, lo que estás haciendo es conectándote con tu ser, con tu padre, con tu mónada. Y luego vas a percibir si tu amor a la muerte, al deseo, a la desintegración de tus debilidades, si tu amor es tan fuerte y tan profundo y tan intenso, despierta la segunda fuerza, que es el Hijo del Hombre o el Salvador del mundo, que es parte de la construcción de la ¿cómo se llama? De las tres fuerzas primarias de la creación: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando la segunda fuerza despierta por el interés íntimo e intenso de la desintegración de nuestras debilidades, porque estamos amando el proceso de la muerte, es algo diferente. O sea, una cosa es pensar en morir porque así me lo enseñaron, o así lo entiendo porque lo he leído, y otra cosa es sentir ese efecto, necesidad de dejar de ser egoísta. Eso es algo distinto. O sea, amar la muerte es el principio de la interiorización. Si no llegamos a sentir ese amor tan fuerte, íntimo, no puede despertar la segunda fuerza. Esa segunda fuerza es una inteligencia atómica. Es una inteligencia que no va a despertar por caprichos de nuestra mente egoísta o de nuestra mente y emoción inferior. Va a despertar cuando nuestra emoción superior, cuando nos hayamos elevado al centro emocional y al mental superior. Entonces tocamos y se pone en actividad la segunda fuerza, que es el Hijo del Hombre o el Salvador del mundo, que es el que va a ayudarnos a clarificar el camino de la muerte del deseo. O sea, el que nos va a estar enseñando: mira, aquí viene este ego trabaja de este modo,
trabaja con estos otros agregados y en fin, empieza a mostrarle el camino íntimo a cada uno de nosotros. Esa es la enseñanza a la que no se ha sabido guiar al estudiante. Es una enseñanza íntima. Esa parte íntima tenemos que llevar al estudiante a que entienda que tiene que desarrollar su centro emocional superior y su mental superior, si no es imposible que pueda capitalizar la enseñanza que ha tenido y ha atesorado por años en su intelecto. Esa es la forma. Entonces el maestro dice al respecto, bueno, ya teniendo esto, vamos a incluir en los tres conocimientos que existen, el conocimiento imaginativo, el conocimiento inspirativo, vamos a llegar al conocimiento intuicional. Y eso en toda la rama del trabajo interior, en toda la rama. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento imaginativo lo vamos a llevar a la muerte, que el conocimiento inspirativo lo vamos a llevar a la muerte, que el conocimiento intuitivo tenemos que llevarlo a la muerte. Ese mismo conocimiento imaginativo lo vamos a llevar al arcano, ese conocimiento inspirativo lo vamos a llevar al arcano y ese conocimiento intuicional lo vamos a llevar al arcano. Pero el estudiante quiere llegar a la fuerza y a la loca tolondra a desarrollarse como espíritu en los tres factores de la revolución de la conciencia con los centros inferiores, y ahí viene el fracaso y el desaliento de toda la hermandad gnóstica. El producto es que en todo el resto de la existencia no hicimos nada y con semejante sabiduría hermosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver a empezar por donde se debe empezar. No hay otro camino, que es desarrollar los centros mental y emocional superior para ingresar al interior. No hay otro. Por eso es que el maestro decía, ¿cómo es posible que un yo va a eliminar a otro yo? Imagínate tú, si yo quiero eliminar al ego, pero yo no estoy en el centro emocional superior ni en el mental superior. Entonces, es un ego que quiere eliminar al otro ego. Imagínate tú. Entonces, ¿qué pasa? Nunca vamos a destruir ningún ego. ¿Por qué? Porque el ego no puede destruir al ego. Es imposible. Porque no nos elevamos al centro emocional superior y el mental superior. Ahora, ¿qué trae esto? Si una persona llega de verdad a desarrollar su centro emocional superior y su mental superior y aplica los tres conocimientos en la rama del morir, en la rama del nacer y en la rama del servir, hombre, ese va a ser un estudiante que va a calificar en corto tiempo. Por eso es que a nosotros en lo personal nos encantaba mucho la apreciación del maestro Ravolú cuando decía, si en 3 meses se puede despertar conciencia. Claro que sí, claro que se puede despertar conciencia en 3 meses. Pero que no despertemos en 3 meses, que despertemos en 6 meses. Sí se puede. Claro, si a un estudiante le digo cómo va a despertar en 6 meses, yo se lo puedo descifrar cómo lo va a hacer. Claro que se lo puedo enseñar. Primero tiene que perfeccionar lo que es meditación, tiene que perfeccionar lo que es transmutación, tiene que perfeccionar lo que es los tres conocimientos, el conocimiento imaginativo, inspirativo, intuicional. Si no, ¿cómo va a laborar en su templo interior? No puede, es imposible. Imagínate que queremos nosotros transmutar la energía, pero nuestro conocimiento imaginativo es parco, pobre, limitado, y nosotros solo estamos, por decir, Hamsa o Pranayama, pero no imaginamos cómo debe subir esa energía, no sentimos esa energía, y no nos inspiramos en hacer ese trabajo. Hombre, yo les digo, ahí no va a haber nada, pues lo que va a pasar es que se va a aburrir, se va a cansar y no va a haber ningún fruto. Pero si una persona le instruimos a que debe elevar su centro emocional superior, su mental superior, y a que debe entrar con el conocimiento imaginativo, inspirativo, intuicional, ese estudiante va a llegar al maestro tarde o temprano. Yo te diría, más temprano que tarde, porque cuando uno se conecta con el maestro, ya el camino ya está solucionado, y de ahí para allá él va a hacer lo que el maestro le indica hacer, porque él está conectado con el maestro, porque su mental y emocional superior se conectan directamente. Es como el enchufle del toma eléctrico, ¿verdad? Si no está conectado correctamente, no hay luz. Es igual. Entonces nuestra conexión es el centro emocional superior y el mental superior, los tres conocimientos aplicados en cada aspecto del morir, nacer y servir, de la despertar de la conciencia.
eso va a ser un éxito rotundo. Si lo enfocamos así, imagínate que solo te he hablado de ese principio de la gnosis, que los 3 factores de la revolución de la conciencia, lo aplicamos de esa manera, el despertar va a ser un hecho. Ahora bien, esos procesos se enseñan al colectivo de esa manera. Si no le enseñamos al colectivo de esa manera los sistemas de despertar, nunca se va a lograr despertar. ¿Por qué? Porque el estudiante, su condición es demasiado, sus frecuencias emocionales y mentales son demasiado groseras, y eso es imposible. O sea, puede tener el laberinto de teorías gnósticas muy saturado, pero vamos a ver una persona muy pobre espiritualmente. ¿Por qué? Porque su espíritu no lo puede trabajar, su ego no lo puede trabajar, su esencia nunca va a crecer. ¿Por qué? Porque nunca pasó la gnosis de sus 5 centros inferiores. Entonces, tenemos que llevarlo a los centros superiores para conectarnos con el maestro, que es el ser nuestro, que es nuestro Dios, nuestra mónada. Y entonces una persona así, con sus centros superiores, fácilmente se conecta con su madrecita, con su padrecito, con su ser, con su salvador, y él sabe que está conectado con ellos y puede y parla con ellos de la manera mística que se entiende estas cosas, porque esto que estoy hablando pues ya es un poquito más profundo, más íntimo, más de la esencia con su creador, con su mónada, y eso es algo que es posible, pues no, o sea, no está fuera del alcance al alcance de todo el mundo. Lo que pasa es que no hemos sabido enseñar la doctrina, y por eso es el poco fruto de esta sociedad específicamente gnóstica. Eso es lo que les podría decir, argumentar en estos momentos, hermano. También tocaste 2 factores cruciales, que viene a ser el desarrollo de la facultad del corazón y la integración y desarrollo de la imaginación creadora. Tenemos que darle un énfasis bastante riguroso a estas 2 partes, ya que a través del desarrollo del corazón y de la imaginación creadora, todo estudiante esotérico que se enfoque al conocimiento sobre sí mismo va a lograr no solo una experimentación, sino también una verdadera comprensión que esto conlleva, ya que nos van a dar las herramientas suficientes. ¿Para qué? Para que nosotros podamos experimentar, valorar e integrar este conocimiento a su vida diaria. Pero bueno, hay una parte también que tenemos que tocar y que es fundamental para este desarrollo de los estudios esotéricos y gnósticos del conocimiento sobre sí mismo. Son 3 factores también fundamentales, que son la constancia, la voluntad y la disciplina. A través de ellos, el estudiante gnóstico se puede desarrollar plenamente en el conocimiento práctico. De hecho, si lo tomamos de una manera un poco más social, estos 3 factores pues son fundamentales también para que el ser humano se pueda desarrollar e integrar plenamente, ya sea a nivel social, ya sea a nivel familiar, a nivel personal, a nivel sentimental. Y pues bueno, si nos vamos ya al terreno interno y práctico, pues con mayor razón debemos de darle un mayor énfasis a la constancia, la voluntad y la disciplina. ¿Por qué? Porque solo a través de la constancia es como vamos a poder adquirir esos valores. Y esos valores, a través de la voluntad y la disciplina, los vamos a poder desarrollar plenamente. Dinos, Mauricio, ¿qué opinas acerca de esto? La voluntad como principal aporte nuestro al trabajo, pero como nuestra voluntad es endeble, nuestra voluntad es muy pobre,
y tiene que ver con la energía sexual, y es donde nosotros como misioneros o como instructores tenemos que saber orientar a nuestros estudiantes a que la energía se cuida, que la energía sexual es algo sagrado, ¿no? Y que debemos aportar el conocimiento al respecto de cómo debemos cultivar esa energía. Recordemos que es la síntesis del cuerpo solar en nuestras gónadas, entonces eso es sagrado, sacratísimo. Entonces tenemos que saberle inducir al estudiante a que su energía sexual es algo sagrado y que debe cuidarlo, porque potencialmente nosotros, nuestra voluntad, si la vamos a construir, es a partir de la energía sexual. Si no tenemos voluntad o se es endeble, es porque a lo mejor somos fornicarios, estamos muy conectados con el despilfarro de la energía, entonces no podemos construir una sólida voluntad, ¿verdad? Aunque sea incipiente, ¿verdad? Porque por algo hay que empezar. La constancia es un atributo que poco a poco vamos adquiriendo si no lo tenemos, pero hay que persistir. Entonces, la voluntad, la constancia, la perseverancia, todas esas facultades. Pero es que hay algo muy importante en esto. Hay cosas que ya las tenemos y hay cosas que pues hay que construirlas. Y por eso es que aquí nace la comprensión, ¿verdad? Ahora bien, todo proceso lleva implícito los tres conocimientos, el imaginativo, el inspirativo y el intuicional, ¿verdad? Entonces, si no tenemos voluntad, pues hay que construirla, ¿verdad? Ahí están las runas, ahí está la transmutación de nuestras energías sexuales, pero como las runas, fíjense bien un ejemplo, las runas, la transmutación, cualquiera fuese el fuelle que querramos implementar, como el Hamsa, como el pranayama egipcio, cualquier otro sistema fuelle, van a llevar implícito el conocimiento imaginativo. Si no va el conocimiento imaginativo, es muy pobre la transmutación. O sea, hay que enseñarle al estudiante que perfeccione la transmutación. Hay que enseñarle al estudiante a que perfeccione sus parámetros prácticos, porque si no los perfecciona, ¿y cómo perfeccionarlo? Aplicar en cada uno de ellos los tres conocimientos, el imaginativo, el inspirativo y el intuicional. Por ejemplo, yo digo voy a transmutar mi energía, cualquiera fuese el sistema, pranayama o hamsa, para el caso hamsa, inhalamos. Yo tengo que ver la energía con la imaginación, pero no solo verla, debo de sentirla. O sea, debo de ver y sentir, si es posible, la sensación de ese recorrido energético al cerebro y al corazón. Eso es una necesidad a priori en el conocimiento imaginativo. Con el conocimiento inspirativo, cuando yo llego a tocar con la voluntad, con la imaginación, esos centros nerviosos por donde circula la energía, llegó a percibir la realidad. Me inspiro, o sea, despierto una alegría íntima, un entusiasmo y una evidente anhelo de seguir haciéndolo. O sea, me enamoro de la práctica. Entonces llego al conocimiento y paso al conocimiento intuicional. O sea, que percibo que realmente se está dando la transmutación. La veo, la siento, la percibo y siento que yo estoy transmutando. O sea, llegar a eso, pero es un trabajo de armonía total en el que yo veo, imagino, siento que esa energía está transmutando. Es más, veo luz. ¿Verdad? Cuando el estudiante lo hace con intensidad, él ve cosas que no ve el común de la gente. Entonces logra percibir. Hay gente que hasta ve eso. Entonces está caminando en el conocimiento imaginativo. Está caminando en el conocimiento inspirativo. Está alegre, está dispuesto, está entusiasmado, está viendo, está disfrutando la transmutación. Y a eso es que debemos llegar nosotros, a disfrutar la transmutación. Cuando nosotros nos enamoramos de ese hecho psíquico, entonces estamos traduciendo a hechos y estamos obligando atómicamente a las partes que constituyen esos aspectos de la transmutación a que eso se dé. Y entonces nosotros sentimos ese cambio en el organismo físico y psíquico, ¿verdad? Y ya igual en todos los órdenes, en todos los parámetros, en todos los órdenes de los tres factores de la revolución de la conciencia. Yo diría que el último, que es el servicio a la humanidad, es un resultado de un perfecto trabajo con la muerte y con el nacimiento. O sea, es relativo. O sea, si yo hago bien a profundidad el desarrollo de estas
de estos parámetros, el fruto de eso va a ser que yo voy a desarrollar la fe, porque voy a conocer, voy a conectarme con esas fuerzas superiores. Ahora bien, si yo no tengo intuición, pues tengo que construirla, así como construí la voluntad que no tenía, endeble, porque cuido mi energía y hoy la sé transmutar, porque sé imaginar cómo transmuto la energía que cuido. O sea, llega al cerebro, llega al corazón, entonces ya tengo riqueza energética. Entonces yo ya puedo trabajar con la parte, digamos, con el nacer, ¿verdad? Y eso es para los que trabajan en la sexualidad superior, que ya pueden caminar ya zancadas. ¿Verdad? Pero si yo no tengo la intuición desarrollada, pues hay que construirla. Entonces vengo a desarrollar la intuición a través de la imaginación, siempre aplicando el conocimiento imaginativo, inspirativo, intuicional, a desarrollar el cardia, ¿verdad? De izquierda a derecha, que irá ¿cómo se llama? El chakra o disco o rueda, ¿verdad? Lo evidencio, veo ese chakra de color amarillo oro intensamente desarrollándose, girando intensamente, y hasta lo veo y siento. Es más, veo el corazón atómico que está impulsándose, está con el diástole y el sístole con fuerza allá adentro, y ese chakra girando intensamente, conectado a través del hilo que los conecta, se me olvida el nombre en este instante, y que está fluyendo esa energía de afuera hacia adentro, y simultáneamente se está desarrollando ese chakra, y está desarrollando todos los poderes que incluyen, porque el corazón tiene muchas facultades que ayudan en el camino. Entonces, por eso el centro emocional superior está conectado con el corazón, el centro emocional superior está conectado con la mente, la conciencia está en la parte central de la mente. Entonces, cuando uno tiene claro qué es lo que hay que edificar y construir o potenciar, el camino se vuelve fácil, porque a través de ese desarrollo intuicional, nosotros fácilmente nos conectamos con el ser, porque hay que tener claro que el Padre se comunica con uno a través del conocimiento, a través del número y el símbolo. Si nosotros hemos desarrollado la intuición a través de la concentración en el corazón, podemos nosotros hacer muchas técnicas, hay muchas técnicas, pero está la O, el OM, o OM, el O más y PM Hum, que son mantras poderosísimos para activar el chakra cardíaco. Entonces lo hacemos todos los días intensivamente, 1, 2, 3, las horas que querramos. Ustedes van a ver que ese centro se desarrolla y se facilita el desarrollo y desenvolvimiento psíquico que nos induce a hacer un trabajo sistemático para el despertar de la conciencia, que eso es evidente. No podemos despertar la conciencia dejando olvidado el cardias, no podemos despertar la conciencia dejando olvidado el vipassana o la observación serena por largas horas. Cuando nosotros trabajamos por largas horas la observación serena, que nos permite visualizar el trabajo de la mente a través de la conciencia, desarrollamos el sentido de la autoobservación. Cuando nosotros nos empoderamos del sentido de la autoobservación, que se alimenta a través del vipassana o de la observación serena por largas horas, y a la vez desarrollamos el corazón, ambos se traducen en un desarrollo, ¿cómo se llama? Correcto, amplio, claro, y entonces la conexión con el ser es más, nosotros no nos esforzamos, es algo automático. Empiezan a verse imágenes, empiezan a verse símbolos, empiezan a verse números continuamente, y uno aprende a apreciar el símbolo y el número con total soltura, porque están desarrollados los sentidos que necesitamos para poder emprender el viaje con el maestro, que es nuestro Padre. Afuera no hay maestros. O sea, los maestros vinieron, dieron la enseñanza, pero nosotros tenemos que acudir a nuestro propio maestro, porque si vamos a escuchar teoría, nos vamos a engolosinar de tanta información y al final pues no vamos a hacer nada. Entonces los valores que debemos aplicar al principio pues serán un poco toscos, pero a medida nosotros vamos entendiendo que lo que debemos desarrollar es el corazón, el cardias, ¿verdad? El enamorarnos con la enseñanza y con el ser en sus partes autoconscientes, pues allí empezamos a conectarnos. Ya, si desarrollamos la quietud mental por largas horas, vamos a hacer que la conciencia se amplifique, el centro permanente de conciencia se fortalezca, se desarrolle el sentido de la autoobservación y el camino se abre a nuestro paso y empezamos y nos introducimos. Se activa
el maestro, y como dice la sabiduría, cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Y eso es lógico. Simplemente sencillo, lógico. O sea, si yo tengo preparado el corazón y la mente quieta, el centro emocional superior y el mental superior, el maestro aparece. Entonces yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque tengo los mecanismos para entenderlo. Tengo los mecanismos para interpretarlo. Y tengo los mecanismos para transmitirle mis necesidades, que de hecho ya lo sabe. Él solo transmite con claridad meridiana la necesidad del momento de acuerdo a mi desarrollo y desenvolvimiento particular, porque cada uno tiene su desarrollo y desenvolvimiento particular. No puedo yo hablar de los demás por mi misma experiencia. Yo simplemente doy ciertas guías que pueden ayudar a coadyuvar a resolver esa problemática del pobre desarrollo en los grupos o en el individuo. Eso podría aportarle. Muchas gracias, Mauricio, por tus respuestas cargadas de profundidad. Hablar de esos temas tan trascendentales son siempre una necesidad para aquellas personas que estamos interesados en el conocimiento gnóstico, tanto en el estudio como en la práctica. Como quiera que el tiempo es siempre un verdugo para nosotros, es así como vamos cerrando ya esta interesante entrevista y deseamos de corazón que sea la primera de varias participaciones en donde nos puedas hablar de estos temas tan trascendentales y que tiene que ver con la practicidad del conocimiento gnóstico, ya que consideramos que es de vital importancia llevar a la práctica este conocimiento y no teorizar tanto con la enseñanza. Nuevamente, Mauricio, muchas gracias por participar en esta entrevista y te dejamos el micrófono abierto por si deseas comentar algo antes de dar por terminada esta intervención. Agradecer de antemano pues la oportunidad que nos brindan de compartir con ustedes, con los hermanos gnósticos o con todos aquellos aspirantes a la luz, estos conocimientos, estas experiencias que tal vez humildemente, tal vez nosotros no somos ningunos maestros, simplemente somos andantes aspirantes al camino, que sabemos que de antemano que no es fácil, por lo complicado de la mente humana degenerada en estos tiempos, y que pues simplemente pues tenemos que humildemente entender que nuestras limitantes en apreciación por nuestra actividad mental a través de la intuición pues es pobre, pero que si nos aportamos un conocimiento humildemente, no con ansias de que nos vean, que se diga de nosotros, no, para nada, nuestro deber es compartir nada más con amor y sacrificio en el terreno práctico, porque pues ni modo, en lo personal tengo que mostrárselos a mis hermanos, a los que me toca aquí en mi prójimo, enseñárselos como íntimamente lo manejamos de acuerdo a nuestra misma experiencia, pues, y que la gente de veras tenga frutos en el cambio que aspira. Sabemos que este trabajo, este camino, pues es de valientes, y alguna vez lo dijo el Maestro Jesús, el cielo se toma por asalto y solo los valientes lo arrebatan, y esos valientes tienen que tener claro qué es lo que tienen en qué es que tienen que ser valientes. Así que estamos para servir, y en cualquier momento en que ustedes dispongan, pues, y nos inviten, pues estaremos con todo el corazón entregado para poder compartir. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Mauricio. También quiero agradecer la compañía de Alejandro Carvajal, que ha estado con nosotros durante todo el desarrollo de esta entrevista. Alejandro, es siempre un gusto contar con tu participación. Muchas gracias, igual Miguel. Creo que esta entrevista fue bastante sustancial, se tocaron temas más que nada fundamentales y que creo que van a ser un gran aporte pues para toda nuestra audiencia. Mauricio, de antemano, muchas gracias por darnos o brindarnos un poco de todo ese conocimiento y esa experiencia que has adquirido a lo largo de los años. Como te lo comentó Miguel, esta no va a ser la única vez. Ya más adelante pues también vamos a agendar con mucho gusto otras entrevistas contigo, porque ahora sí que tú tienes una
una cantidad inmensa de experiencia y de información que nos puedes compartir y que estoy completamente seguro que nuestra audiencia siempre va a estar con un gran gusto de recibirla y escucharla, Mauricio. Muchas gracias, de verdad. Gracias a usted y con todo mi corazón para cada uno de los hermanos, y pues nosotros también aprendiendo de todos los hermanos de ustedes, Miguel, y todos cuantos han hecho posible esta entrevista. Humildemente les digo, pues nosotros también estamos para aprender de todos ustedes, ¿verdad? Somos parte de este andamiaje de en estos tiempos tan críticos. El ayudarnos unos a otros pues es fundamental. Así que con todo el corazón siempre estaremos para compartir. Muchas gracias, Mauricio. Y Miguel, fue un verdadero gusto pues estar contigo en esta entrevista y poder realizarla. Muchas gracias a todos. También queremos agradecer a toda nuestra audiencia el tiempo compartido y esperamos que nos acompañen en una transmisión más de nuestro programa Levantando el Velo. Hasta la próxima.